Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y un prestigiosísimo especialista en sus temas de economía y finanzas. Doctor, como siempre, gracias, un privilegio tenerte con nosotros. Ricardo, muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál tu diagnóstico sobre el momentum económico actual de México? Una inflación que ha rebasado ya el techo del 8%, se ubica en 8,16. ¿Qué representa esto para ti, doctor? Bueno, fundamentalmente me parece que en México, al igual que la mayor parte de los países en Occidente, está enfrentando la presión inflacionaria más grande en los últimos 20 años, en Europa la más grande en 40 años, y esto es atribuible a tres factores. Lo primero es su elevada dependencia respecto a las importaciones que tienen de otros lugares del mundo, es decir, cuando se vinieron al alza los precios de las materias primas, México empezó a enfrentar ese incremento en precios por la necesidad de tener que comprar sobre todo alimentos y derivados de los energéticos. En segunda instancia, por la baja productividad que tiene su economía, es decir, México durante los últimos 30 años no ha logrado ser capaz de generar valor agregado, de transformar esos bienes en valor, en productos que tengan un mayor contenido nacional, y entonces el incremento en precios pues entra a toda la economía de manera inmediata. Y tercero, pues de alguna forma la rigidez que hay hacia el interior del país en cuanto a los precios, es decir, pues, normalmente lo que ocurre es que hay una transferencia de esos mayores costos de producción, de esos mayores precios de compra de insumos intermedios al extranjero hacia el consumidor final, ya sean hogares o empresas. Y entonces todo esto se ha transformado en una presión en precios que hoy nos lleva a niveles inflacionarios no vistos en los últimos 20 años. La versión oficial indica que, bueno, la inflación no es privativa de México, sino que es un fenómeno global. ¿Debemos resignarnos a que la inflación es inevitable porque se da en buena parte del mundo, o pudimos haber hecho algo nosotros aquí en México, y si podemos todavía hacer algo por contener los efectos inflacionarios? Yo creo que la lección que nos deja a nivel internacional el actual momento muestra que hay países como lo es China, en donde la inflación es de 2.5%, es decir, ellos no tienen presiones inflacionarias, y fundamentalmente está basado en el hecho de que producen la mayor parte de los bienes que consumen, y entonces por sus altos niveles de capacidad productiva, la presión que llega del exterior rápidamente es absorbida por su impresionante, sobre todo, capacidad industrial. Entonces, ese elemento es el segundo a considerar. La industria, en realidad, tener una sólida capacidad transformadora a nivel industrial hace que se tenga mayor forma de poder evitar las presiones inflacionarias, al menos durante una buena parte del tiempo. ¿Qué se puede hacer en México? Pues bueno, por un lado se está intentando contener la presión de la inflación a través de alzas de tasas de interés, algo que puede ocurrir, pero que tiene una mala noticia, que es el freno a la economía que esto implica por el freno a la inversión y al consumo privado. Y en segunda instancia, que es más de mediano plazo, pues evidentemente el fortalecimiento de la industria como mecanismo transformador que permita atenuar un poco las presiones inflacionarias. Ya que mencionaste China, ¿es verdad, doctor, que estamos desperdiciando una oportunidad histórica ahora que por razones geopolíticas, etcétera, muchas empresas estadounidenses están queriendo salir de China, la llamada fábrica del mundo,
y que podrían venirse a México y generar esta actividad industrial a que te refieres y generar, por supuesto, empleos, estamos desperdiciando esa oportunidad de abrirnos para que se instalen aquí firmas importantes. Bueno, sin lugar a dudas, ahorita el nombre del juego a nivel internacional es lo que se conoce como nearshoring. ¿Qué es esto? Pues que básicamente las empresas están buscando ubicarse más cerca de los mercados a donde se dirigen, y México es una de las ubicaciones estratégicas por su colindancia con Estados Unidos. Y en ese sentido, tener un programa de política industrial, de atracción de inversiones, de también fortalecimiento de capacidades internas, es decir, de la industria nacional, para producir los bienes y sobre todo los insumos intermedios que hoy se compran de China, sí, es una oportunidad que México debería de aprovechar, y para eso se requeriría un programa integral para hacer más atractivo el instalarse en México. ¿Algún otro aspecto que quieras puntualizar sobre el actual estado de cosas en México y del que no te haya preguntado, mi querido José Luis? Pues básicamente que este entorno nos está generando claros desafíos, está la inflación, pero también oportunidades, que es el fortalecimiento de las capacidades internas. Dependiendo cómo se resuelva esa ecuación, pues veremos qué va a ocurrir en los siguientes meses, sobre todo en términos de crecimiento y empleo, porque si no se hace adecuadamente, pues evidentemente la factura va a ser un bajo crecimiento. Espérame, te tengo que preguntar algo. Si coincides con la predicción de Moody's, que acaba de señalar que pues no nos va a ir nada bien en 3 trimestres del próximo año, del 2023, pues que la inflación va a aumentar. Prevé que México enfrente una prolongada inflación y una recesión con duración de 3 trimestres. Esto anticipa Moody's. ¿Coincides con este pronóstico, doctor? Pues básicamente, si dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos, que lo plantea la propia Moody's, es decir, si haya ya una desaceleración que termine en una recesión en la parte industrial, evidentemente México se vería contaminado por ese entorno. Por eso es fundamental el tratar de blindar el sector manufacturero, el sector industrial, porque existe ese riesgo de que si ocurre en Estados Unidos, pues eso cause problemas al interior de nuestro país. Como siempre, doctor, de verdad un gusto tenerte con nosotros, siempre aprendemos contigo, te mando un abrazo. Gracias por la invitación, Ricardo, muy buen día. Al contrario, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.